buenas tardes, Arterio. De los pactos para los calendarios electorales, eso ya ellos los tienen, hace mucho tiempo era parte del plan. Ellos están en una carrera en llegar hasta el 2019 por alguna razón y oxigenar este régimen. Y no, estamos todos de acuerdo en la resistencia, que ni al régimen ni a cierto sector de la oposición les importa un pito todos los muertos que han quedado en las calles de nuestro país a manos de estos genocidas. No tienen ninguna intención de perseguir absolutamente a nadie. Nosotros respetamos la posición democrática de absolutamente todos y cada uno de los venezolanos que dentro y fuera del país quieren ejercer sus derechos constitucionales, de lo que tenemos en este momento como constitución, que quieran ejercer su derecho constitucional. Los obliga el artículo 333 a hacer todo lo que esté a su alcance, siempre y cuando esos procesos sean unos procesos legítimos. Pero la pregunta que se tiene que hacer todo el mundo es ¿qué va a pasar la mañana siguiente? El Consejo Nacional Electoral no ha emitido ningún comunicado que indique que esa consulta va a ser aceptada como un proceso de voluntad popular. Cuando hablo de voluntad popular, no del partido, sino del ejercicio de la voluntad de todo un pueblo fuera y dentro de lo que es el territorio nacional. Entonces no sabemos, no hay ningún plan concreto, y si ustedes se fijan, nunca ha habido ningún plan concreto que les diga a los venezolanos, bueno, si el Consejo Nacional Electoral o si el gobierno no acepta la consulta y todos ganamos en esta consulta, estos son los pasos que vamos a seguir. O sea que no hay nada concreto, aquí simplemente es todo el mundo desbocados como caballos, hacer lo que les están diciendo que hagan, pero no hay absolutamente nada que indique al día siguiente, bueno, si lo respetan esto es lo que vamos a hacer y si no lo respetan esto es lo que vamos a hacer. Y por otro lado, analicen bien la pregunta número 3. La pregunta número 3 está hablando de una coalición, está hablando entre líneas de crear un gobierno, un diálogo. Eso es lo que prácticamente es la pregunta. Entonces, ¿cuál va a ser el paso al día siguiente? ¿Gane la consulta o pierda la consulta? El mentado diálogo del cual Zapatero ya está metido en el medio y del cual el mismo Enrique Capriles dijo que había que regresar al diálogo, o las declaraciones de la misma señora Lilian Tintori donde indica que ella está en la mejor disposición de trabajar con el régimen en un gobierno de coalición. ¿Qué es lo que va a pasar el 17? Repetimos, cada venezolano está en su derecho de ejercer y de tomar las decisiones que debe tomar. Si usted considera que eso no, que de todos modos hay que hacerlo, usted va, usted firma, usted contesta las 3 preguntas. Si usted considera que usted es resistencia, que usted está declarado en desobediencia civil, usted seguirá con la lucha que ha llevado hasta este momento. Pero al final del día, sea usted resistencia, vaya usted al llamado plebiscito, haga usted lo que usted haga, la pregunta que usted todos los días se tiene que hacer es ¿dónde está el plan de acción? ¿Dónde está el verdadero proceso o la verdadera, digamos, las indicaciones o el plan de un cambio, de un verdadero proceso que lleve a Venezuela a una verdadera transformación hacia la verdadera democracia? ¿Dónde existe? No hay absolutamente nada. ¿Qué es lo que se va a hacer al día siguiente de ese plebiscito? ¿Quién lo va a reconocer? ¿Quién va a obligar al gobierno después de ese plebiscito a abandonar sus cargos? Esas son todas las preguntas. Y mientras la Asamblea Nacional, aquí puede ir todo el mundo a hacer consulta, aquí pueden tener 300.000 millones de personas pueden hacer la consulta y ganar la consulta. Pero la posición es la siguiente: si la Asamblea Nacional, con todo lo que ha pasado, no declara al país en desobediencia civil, si no se apega a la Constitución y en el ejercicio del artículo 333, 350 y artículo 5 de la soberanía de la Constitución Nacional, no desconoce al régimen y sus instituciones, discúlpenme lo que les voy a decir, pero ustedes se pueden pasar toda la vida contestando preguntas y aquí vamos a seguir en el mismo problema, porque el problema es sacar al régimen, es sacar a una dictadura, y hay un sector de la oposición
que sigue insistiendo en oxigenarlos y en trabajar con ellos y en pactar con ellos, y a esta hora, mientras nosotros estamos hablando, ellos están reunidos. Entonces, podemos ir 80.000 veces a una consulta, pero ¿quién va a obligar a este régimen a alargarse? Hace unos días, el vicepresidente acaba de entrar en en el tope de las listas de narcotráfico. Es un capo de la droga. Por lo tanto, tan pronto abandone Venezuela, el señor ya tiene una orden de la Interpol y de todas las organizaciones internacionales. ¿Ustedes creen que ese señor va a abandonar el poder simplemente porque nosotros los venezolanos digamos que se tienen que ir? No es eso lo que hemos hecho en la calle durante 90 días, no es eso lo que hemos hecho en la calle durante 16 años, pedirles que se vayan. Han hecho 21 fraudes electorales en el Consejo Nacional durante procesos electorales y la misma oposición se ha prestado para esos fraudes cuando en 2 procesos presidenciales aceptan los resultados sabiendo que los resultados no son los originales y firmando un acta de la traición aceptando 1.5 millones de firmas que no pueden ser verificadas. Son esos quienes se han dejado robar 21 elecciones los que nos van a defender el 17 de julio. Y no es una cuestión de ser pesimistas, es una cuestión de ser realistas. Estamos en una anarquía, estamos en un desgobierno, estamos en una tiranía, estamos en un gobierno narcotraficante, delincuencial, que sabe que de salir del poder van a tener que no solamente darle la cara a la justicia venezolana, sino ahora darle la cara a la justicia internacional. La pregunta es, ¿está dispuesta la Asamblea Nacional de este país a declarar al país en desobediencia nacional e invocar el artículo 350 de desconocimiento del régimen si al día siguiente el gobierno no acepta los resultados del 16 de julio? ¿O es que nos van a seguir diciendo que tenemos que marchar o que tenemos que seguir protestando hasta el año 3000? Lo único que nosotros, los de la resistencia, le pedimos al pueblo venezolano es que analicen las situaciones fuera de todo partidismo político, que analicemos con el cerebro y no con las emociones y entendamos cuál es el camino que debemos seguir. La resistencia va a seguir trabajando por sacar esta tiranía, porque no se va a elecciones con una dictadura, se saca la dictadura para poder ir a elecciones. Se limpian las instituciones para poder tener por lo menos la seguridad de que el proceso de transformación puede ir por el camino que todos queremos. Los pactos ya hace mucho tiempo que están y a los muertos a ellos poco les interesa. Ese es el precio del sacrificio que está pagando Venezuela y que ellos se quieren atribuir para seguir quedándose en el poder. Pero realmente, si les interesara la cantidad de personas que han fallecido, más de 400 en 16 años de protestas, más de 400 venezolanos asesinados en protestas, si realmente les interesara, jamás en la vida hubiesen pactado con este régimen. Y desde el día 9 de enero, cuando la Asamblea Nacional destituyó al presidente Nicolás Maduro por abandono de cargo, al no obedecer la resolución de la Asamblea Nacional, si a ellos realmente les hubiese dolido el país, ese mismo día hubiesen desconocido al régimen y lo hubiesen acusado de un régimen genocida y de lesa humanidad para que internacionalmente el resto de los países también lo desconocieran. Repetimos, todos los venezolanos tienen el derecho y el deber de elegir las salidas que consideren pertinentes. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer el 17 de julio si el régimen vuelve a desconocer la voluntad popular? Y la segunda pregunta es, ¿usted piensa que después de 90 días en la calle y más de 90 fallecidos solamente en estos últimos 90 días, 100 y pico van ya, más de 100 en 90 y pico de días, casi uno por día, más los 400 fallecidos en 16 años, ¿usted cree que a nosotros hay que preguntarnos si queremos que el gobierno se quede? ¿O realmente esto es una simple estrategia para ganar tiempo? Esa es una pregunta que cada uno de los venezolanos debe contestarse.